Esperar para que te atienda un médico especialista en la sanidad pública navarra puede desesperar, al menos si nos fijamos en unas listas que han encendido las luces de alarma por ir en aumento. Más de 60.000 personas parecen estar pendientes de que se les atienda, con lo que eso supone en muchos casos que no pueden seguir esperando muchos más. El problema está identificado, advertido incluso tiempo atrás y en espera, por seguir utilizando ese término, la espera, de que se pongan medidas. La pandemia ha sido uno de los argumentos esgrimidos para tratar de entender lo que ha ocurrido estos años y ya se trabaja en planes que reviertan la situación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy. Hoy nos metemos en esta problemática, la de las listas de espera y en las cuestiones que se quieren poner de relieve para tratar de contenerlas e incluso reducirlas. Comenzamos. Pues presentamos a las personas que nos acompañan en la mesa de hoy para abordar esta problemática que tenemos en el sistema sanitario navarro. Cristina Ibarrola, por parte de Navarra Suma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Bienvenida. Patricia Fanlo, por parte del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Ricardo. Y bienvenida también. Javier Acama, por parte de Gero Abay, Gabón, buenas noches, Javi, ¿qué tal? Gabón, encantado de volver. Igualmente. Y Chomín González, por parte de H. Bildu, Gabón, buenas noches, Chomín, ¿qué tal? Muy bien, Gabón. Encantados. Igualmente, bienvenidos. Vamos a abordar esta cuestión. Vamos a escuchar primero, antes de entrar en el detalle, vamos a escuchar lo que decía el Gobierno acerca de esta situación que le preocupa, en palabras del propio José María Ayerdi, esta mañana en rueda de prensa, y que tratan también de revertir esta situación. Anunciaba una partida específica de 178 millones para reforzar la atención primaria como un elemento clave para responder a esa situación. Esperamos contar con recursos que puedan llegar del Ministerio y los que este Gobierno sea capaz de disponer para efectivamente responder a esa situación, porque es una situación que nos preocupa y que lógicamente nos exige redoblar el esfuerzo para revertir esa situación, ¿no? Bueno, pues esperan a fondos también que vengan desde Madrid para ver de qué manera se puede paliar esta situación. Nos vamos al jueves pasado, pleno del Parlamento de Navarra, donde se admitía la situación y se debatía. Vamos a escuchar, a recordar qué es lo que se decía entonces en la Cámara Foral. Santos Indurain reconoce que los datos sobre las listas de espera no son buenos, pero insiste en que aumentan cada verano. La consejera de Salud defiende que la tendencia en la atención sanitaria es positiva, pero reconoce que el futuro es incierto. El otoño se presenta incierto porque con la COVID hemos aprendido que desde luego no se puede bajar la guardia y salimos de un verano complicado por la coincidencia del descanso vacacional y el problema de déficit de profesionales. Navarra Suma es muy crítica con el estado de la sanidad navarra. Me da verdadera lástima ver cómo la está dejando. Dejen de utilizar como defensa victimista la pandemia, que ya cansa. Un déficit de profesionales que preocupa a todos los grupos parlamentarios. Creo que necesitamos, desde luego, una mejora organizativa, pero necesitamos contar con todos los profesionales. Faltan pediatras, faltan médicos y médicas de familia, faltan especialistas. Es evidente que estamos en un momento muy difícil, con unas listas de espera que creo que no se habían conocido. Y con una falta de profesionales que está generando situaciones muy graves en algunos centros de... Indurain ha puesto en valor el aumento de la atención presencial, que alcanza el 62%. Bueno, pues era de alguna manera un breve diagnóstico de la situación, admitiendo errores y poniendo en valor también lo que se puede hacer para tratar de revertir, como decimos, esta situación. ¿Y qué ha ocurrido, Cristina, para llegar a esta situación, en opinión de Navarra Suma? Se argumenta la pandemia, se argumenta el envejecimiento de la población, se argumenta también la falta de facultativos, fondos que tienen que llegar. ¿Qué ha pasado? Bueno, independientemente de lo que pensemos cada uno o de cómo se han hecho las cosas, pues yo creo que hay un dato absolutamente objetivo, y es que Navarra ha alcanzado el peor dato histórico de listas de espera, con más personas esperando que nunca en la historia de Navarra y con el presupuesto mayor que ha existido también.
La pandemia dificulta la gestión sanitaria, siempre lo hemos dicho, pero desde luego no es excusa para esto, porque con la misma pandemia todo el resto de comunidades, 15 de 16, han gestionado mejor la lista de espera de consulta. Y ahí están los datos objetivos que dicen que Navarra es la segunda comunidad con más personas por habitantes esperando una consulta, la tercera peor en tiempo de consulta. Y esto, pues bueno, pues el Gobierno ha tenido solo 600 millones de euros más que la legislatura anterior, 33 millones más en estos 3 años en peonadas, 55 millones más en privatizaciones. A los hechos me remito, es decir, 30 días más de espera desde que María Chivite es presidenta en consulta, 19 días más de espera en cirugía, 17 días más de espera en revisiones, 23.049 personas más esperando una consulta. Datos, 7 de cada 10 de las personas, además de esas 61.105 personas que están esperando una consulta, ni siquiera tienen una cita asignada, es decir, a la espera le tienen que sumar la incertidumbre que supone tener algo potencialmente grave o preocupante para una persona, aunque no lo sea, y sin tener ni idea de cuándo te van a citar. Y 7 de cada 10 no cumplen la ley de garantías. Hemos puesto encima de la mesa muchas propuestas, todas rechazadas por el Gobierno. Una proposición de ley de listas de espera que no quisieron ni pasar a trámite para debatir. Sorprende la entrevista última de María Chivite diciendo que esto es un problema de dinero. Es un problema fundamentalmente de gestión. Todo el dinero será poco seguramente para dedicarlo a la sanidad, pero desde luego cada euro que pongamos en los presupuestos públicos, en este caso en sanidad, tiene que servir para mejorar servicios. Y gastar más empeorando servicios, que es lo que está haciendo este Gobierno, desde luego solamente refleja una nefasta gestión y un mal gasto de recursos públicos. Bueno, señora Fanlo, ¿qué es lo que ha podido, qué nos ha traído aquí? Porque, por ejemplo, en mayo de este mismo año parecía que se iba reduciendo de forma lenta, pero se iba reduciendo esa lista de espera, pero hemos pasado el verano y ha vuelto a crecer. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que decir que los datos no se pueden descontextualizar y tampoco se pueden aislar del entorno en el que nos encontramos, ¿no? Es como si estuviéramos hablando de la inflación sin hablar de la crisis de Ucrania, y esto, bueno, pues no lo podemos negar, ¿no? Ha habido una pandemia que ha durado 30 meses y, bueno, pues todos los expertos sanitarios además así lo describieron. Las listas de espera, no solo en Navarra, sino en todas las comunidades de España, pues han tenido un efecto, una curva en U. Hubo un desplome durante los 6 primeros, el primer semestre del año 2020 de las listas de espera, lógicamente porque bueno, pues no había atención prácticamente presencial en centros de salud, ni en urgencias, ni en nuestros hospitales, y por las medidas de restricción, lógicamente, y a partir de ese semestre comenzaron a elevarse las listas de espera paralelamente a lo que ha sido la actividad sanitaria. Conforme se ha ido retomando la actividad sanitaria, esas listas de espera, lógicamente, han subido. Por lo tanto, descontextualizar los datos no nos parece lo más adecuado. Tampoco es cierto, bueno, pues hay que decir que hay comunidades autónomas que, lógicamente, que están muchísimo peor que Navarra. Navarra, por ejemplo, en lista de espera quirúrgica, bueno, pues podemos decir que es la que menos lista de espera tiene en días, 82 días, comparado con Aragón, que tiene hasta 183 días de lista de espera quirúrgica, Cataluña 156, Cantabria 146, y en cuanto a listas de espera en consultas externas, bueno, pues si comparamos con Andalucía, pues la tasa es de 100,6% por 1.000 habitantes. En Aragón tiene más de 160 días de lista de espera para una consulta externa, y en La Rioja más del 75% de los pacientes se encuentran con citas a más de 60 días. Entonces, quiero decir que Navarra, bueno, pues tiene unas cifras que desde luego desde el Partido Socialista queremos que se mejoren, que han empeorado, y también tenemos que decir que durante el verano siempre la lista de espera pues suele empeorar. ¿Por qué? Bueno, pues porque los profesionales se suelen coger vacaciones, bueno, pues no hay tanta consulta externa o tanta intervención quirúrgica como se hace en los meses
después del resto del año, y entonces es normal que bueno, llega septiembre y la lista de espera es un fenómeno estacional que está descrito, además se sabe perfectamente en gestión sanitaria, pero desde luego la apuesta del Partido Socialista es porque bueno, se mejoren estas listas de espera, que no son aceptables, y que el Gobierno de Navarra pues ya está poniendo dinero y ya está poniendo también un programa especial para la reducción de estas listas de espera. Bueno. Tenemos que decir que la falta de profesionales sanitarios, sobre todo en atención primaria y en pediatría, pues ha hecho pues que muchas estas listas de espera pues no sean todo lo bajas que nos hubiera gustado que sean, pero también le tengo que recordar a la señora Ibarrola que bueno, pues en el año 2010 tenían unas listas de espera de 15.000 pacientes en Navarra, probablemente de las más bajas que ha habido, pero cuando ustedes llegaron al poder y usted estaba al frente de ese departamento en el año 2013, en diciembre del 2013 llegaron a 55.000 pacientes en lista de espera, triplicaron las listas de espera y menos entonces no había una pandemia, señor Ibarrola. Menos que ustedes ahora. Yo a usted no le he interrumpido, entonces ahora. yo le pregunto, ya, pero diga datos correctos. ¿cómo gestionaron entonces ustedes? En el 2010 sin también. una pandemia y triplicaron las listas de espera. Me van a permitir que abramos también un poquito más la mesa, ahora entraremos en debate, claro que sí, pero a sus dos compañeros de mesa, por supuesto, para que puedan explicar, ¿no? La pregunta que lanzaba al principio, ¿no? ¿Qué es lo que nos... ¿Qué razones ven ustedes para tratar de hacer entender la situación en la que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos ha traído hasta aquí? Bueno, no vamos a negar la situación en la que estamos actualmente, de la que partimos. Estamos en una mala situación respecto de las listas de espera en Navarra. Yo creo que estamos lejos de lo que nos gustaría, lejos de lo que marca la ley de garantías también. Y yo creo que el primer punto es asumir cuál es la situación real, un diagnóstico correcto para poder poner medidas también adecuadas. En cualquier caso, no es la situación la que está describiendo la señora Ibarrola, menos todavía en esas comparaciones que ha hecho con otras comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que sin entrar en una guerra de datos, ha contestado la señora Fanlo parcialmente, pero también es suficiente con tener muchas veces conocidos, amigos, familiares en otras partes de España para ver que no es esa la realidad que nos ha querido describir tan apocalíptica. En cualquier caso, es una situación mala. Es una situación mala y es evidente que el Gobierno de Navarra tiene que implementar medidas urgentes y sobre todo eficaces. ¿Cuáles y cómo, ¿no? También sabemos que tenemos el contexto, venimos de la pandemia, bueno, el contexto es el que es, pero también es cierto que no es todo COVID, bueno, el COVID explica una parte de la subida, como la anterior crisis económica explicó una parte de la subida en los datos de lista de espera cuando gobernaba UPN, pero no es todo, ni situación de crisis económica, ni COVID, ¿no? Y hay una serie de medidas, bueno, de medidas organizativas, de medidas de gestión, también de medidas presupuestarias que se tienen que ir implementando. Si te parece, en la segunda parte entramos a concretar más, ¿no? En el vídeo veíamos que se hablaba de déficit de profesionales, también lo ha citado la señora Fanlo, bueno, hay otra serie de causas y otra serie de medidas, ¿no? También creemos que no todo es exclusivamente presupuesto, es decir, hay muchas medidas de gestión, de optimización de recursos humanos que son necesarias implementar porque con los recursos que tenemos, que no son pocos, se puede hacer bastante más de lo que se está haciendo y se puede seguir reduciendo. Y lo vimos la anterior legislatura, es verdad, teníamos menos recursos materiales económicos que lo que tenemos en la actualidad y las listas de espera se redujeron considerablemente respecto de la época en la que al frente estaba, entre otros, nuestra contertulia, la señora Ibarrola. Señor González, pues su turno, también un poco al hilo de lo que está escuchando y al hilo también de esa pregunta. Yo creo que hay explicaciones claras de por qué se han disparado las listas de espera. Es decir, por una parte la pandemia, para que la gente tenga una percepción de la situación. En el 2020, cuando llega la pandemia, ese año se hicieron 100.000 primeras visitas menos que en el año anterior. Esas 100.000 personas que no tuvieron cita están en una lista de espera que va entrando continuamente a la demanda del Servicio Navarro de Salud. En el 2021 se mejoró 50.000, pero otras 50.000 personas se sumaron, es decir, 150.000 en 2 años de pandemia. Este año, pues los datos de actividad, tanto en lo que es primera visita como en sucesivas, ha mejorado ostensiblemente, pero seguimos estando por debajo de los datos que teníamos antes de la pandemia, en 2018. Yo, por ejemplo, he sacado las cuentas de los 8 meses primeros de este año, se han hecho 5.000
primeras visitas menos que lo que se hacía en el 2018 y en torno a unas 40.000 menos de lo que se hacían sucesivas. Eso quiere decir pues que tenemos 80.000 menos, perdón, de las sucesivas. Eso quiere decir que vamos mejorando, vamos cogiendo el ritmo, pero todavía queda mucho por hacer. Problemas, yo creo que hay que ser conscientes de que la gestión es manifiestamente mejorable, pero hay una serie de condicionantes que también están ayudando a que esto se haya enquistado. Y repasando los datos simplemente de la plantilla, con datos de las memorias de actividad del Servicio Navarro de Salud, pues nos encontrábamos que en el año 2013, cuando estaba Cristina Ibarrola en la dirección del Servicio Navarro de Salud, había 1.151 especialistas fijos. En estos momentos tenemos 563, es decir, estoy dando datos del año pasado, no de este año, con la última memoria que salió publicada esta semana. Es decir, tenemos casi 600 profesionales fijos menos, los tendremos contratados. ¿Pero qué supone eso? Supone que la rotación de profesionales que hay por el puesto de trabajo y que la eficacia de esos servicios está siendo mucho menor. Habrá probablemente cosas que son achacables a la pandemia, pero hay muchas cosas que son achacables a este tipo de lastre, es decir, necesitamos estabilizar la plantilla. Si no lo hacemos, estamos perdiendo capital humano, es decir, estamos formando profesionales que luego abandonan Navarra y acaban en otras comunidades, o que nos llegan profesionales, sí que es cierto, algunos nos llega, pero que no tienen tampoco, no están adaptados al sistema de trabajo de estas unidades. Pues haremos el debate, Ibarrola. Bueno, la verdad es que se puede pintar las cosas como uno quiera, pero me he limitado a dar datos, y los datos se rebaten con otro dato, señor Aracama, pero no lo puede rebatir porque es el que es, y es además datos objetivos que comparan la lista de espera de las diferentes comunidades medidas de la misma manera. Es lo que es. Navarra, 92 por 1000 personas esperando en lista de espera de consulta frente a 14 de la Comunidad Autónoma Vasca. La tienen al lado, 109 días de espera frente a 34 de la Comunidad Autónoma Vasca. Puedo ir también a otras comunidades, pero es la segunda peor y la segunda que más ha empeorado en los 2 años de pandemia. Y esos son datos objetivos, es decir, solo se rebate con otro que no puede tener porque es un dato oficial. El desplome inicial, como decía la señora Fanlo, pues bueno, pues fue un desplome que nosotros lo hemos denunciado muchas veces porque a nuestro entender fue una vergüenza que los 15 primeros días de pandemia, la segunda quincena de marzo, desaparecieron de lista de espera 12.000 personas en Navarra con una llamada de teléfono y perdidas. ¿Qué ha pasado con ellas? Pues es que lo hemos preguntado por activa y por pasiva y nadie lo sabe en el Departamento de Salud porque no se preocuparon. En 15 días, sí. En el mes de marzo desaparecieron 12.000 personas de lista de espera, con todas las consultas cerradas, con todos los quirófanos cerrados. Más de 1.000 personas desaparecen de lista de espera quirúrgica con quirófanos cerrados. Más de 10.000 personas desaparecen de lista de espera de consulta el primer mes de pandemia, porque obviamente con una llamada por teléfono llamaban a la gente y la gente prefería efectivamente no acercarse. Y la lista de espera quirúrgica es mejor que la de consultas por un motivo claro desde el punto de vista de la gestión sanitaria. La lista de espera de consulta y la de quirúrgica son vasos comunicantes. Si hay 61.000 personas esperando una primera consulta, ¿sabemos cuándo entra alguien a lista de espera de cirugía? Cuando un profesional sanitario, cuando un médico antes lo ve en consulta e indica una cirugía. Y el dato desde que este gobierno empezó con María Chivite presidenta es clarísimo, un 26% más de espera media también en cirugía, 19 días más que cuando entró. Es decir, datos y los planes que hasta ahora nos ha traído la consejera de Salud han sido humo, porque no ha habido nada, solamente mucho más dinero en peonadas, que han multiplicado por 10 desde que las criticaban. Señor González, me encantará ver lo que dice. Mucho mayor gasto en privatizaciones, aquello que demonizaban, y ninguna medida más de gestión. Resultado, lo miren por donde lo miren, el peor de la historia de Navarra. La mesa, el peor. ¿Pueden ustedes replicar los datos? Un matiz a lo que dice Cristina, y que comparto muchas de las afirmaciones que hace o de las conclusiones que saca en cuanto a mejoras de gestión, pero también creo que hay que asumir una responsabilidad por su parte, y es decir, que en el 2012 pasa algo muy claro, y es que el señor Mariano Rajoy decide suspender la tasa de reposición. Es decir, aquí se iban renovando las plantillas de una forma más o menos estable. Lo decidió Zapatero, no, la tasa de reposición, sí. La tasa de reposición,
la fórmula que se Revíselo. aplica a partir del 2012, pues es que estaba Mariano Rajoy en el gobierno. Ya, pero revíselo. Fue inicialmente de Zapatero, socialista. En julio del 2014, Mariano Rajoy. ¿Esta tasa de reposición qué ha hecho? Pues que ese dato que daba yo de 1.151 facultativos y facultativas fijas en el Servicio Navarro de Salud haya pasado a 563. Eso es un desastre. Y eso solo se puede corregir si volvemos a dar estabilidad a la Falta plantilla. personal, entonces. Es decir, eso es básico. Pero que llevan 7 años gobernando ustedes. Sí, 7 años y luego, gobernando con un presupuesto y luego no expansivo. tiene nada que ver la 7 años legislatura gobernando. anterior, que conseguimos recuperar una plantilla que ustedes habían prácticamente desmochado. Nosotros gobernamos hasta el 2015, Sí, no solamente en la crisis sí. financiera, que a ustedes les La encanta dar el plantilla, último la dato, plantilla pero, del por cierto, Servicio mejor que el de Navarro ahora. de Salud cayó en casi 2.000 personas después de estar usted de gerente del Servicio Estuve Navarro más de tiempo, Salud. pero a usted se le olvida. Pero la última legislatura, que es donde se quedan los datos, de repente pasamos de casi 11.000 trabajadores a prácticamente 9.000. Y ahora los peores datos con ustedes gobernando o influyendo en el gobierno. Con es la lo que señora hay. Indurain Vamos gobernando un poco, una vamos un poco situación de a hablar pandemia. con los Es lo que partidos hay. del gobierno, que también tendrán, imagino, cosas que decir. Sí, bueno, es muy curioso escuchar a la señora Ibarrola continuamente hablar de datos, ¿no? Los datos, sobre todo cuando hablamos de porcentajes, también están sujetos a interpretaciones y evidentemente es lo que usted hace, interpretarlos de una manera muy sesgada. Cuando usted dice Navarra la segunda en la que más ha empeorado, claro, hablamos de porcentajes. Cuando hablamos de porcentajes tenemos que tener en cuenta la situación inicial en la que partimos. Esto pasa exactamente igual con el empleo. Cuando viene Navarra Suma y dice, Navarra es de las comunidades que menos ha bajado el porcentaje de desempleo. Evidentemente, cuando partes de un 10% de desempleo es mucho más difícil bajar un punto que cuando partes de un 18%, que es como parten otras comunidades. También pasa con esto. Cuando partes de una situación mejor inicial, evidentemente, en cuanto subes X porcentaje o X número de personas, en este caso en lista de espera, me da igual de qué tipo, evidentemente también sube el porcentaje mucho. Entonces, bueno, los datos están sujetos a interpretación, señora Ibarrola, y aquí todo el mundo podemos hacer las interpretaciones que nos interesen. Respecto, en cualquier caso, yo me gustaría más centrarme en análisis mostrado en la primera parte. Yo creo que tenemos que centrarnos más en la parte de las soluciones, ¿no? Se hablaba de déficit de profesionales. Luego escucharemos al sindicato médico y también al propio usuario del sistema sanitario para escuchar. Bueno, se ha hablado de déficit de profesionales. En Geroa hemos lanzado en repetidas ocasiones la necesidad de que, por ejemplo, las plazas MIR, porque donde más tenemos, y se ha apuntado antes, es en atención primaria, sobre todo médicos, médicas, bueno, las plazas MIR tienen que aumentar considerablemente. Partimos de una situación previa que tiene ya bastantes años y no décadas, que nos está llevando a que, evidentemente, a que haya ese déficit. Por ejemplo, ayer salía el dato de que, bueno, Navarra no está tan mal en enfermería, por ejemplo, y eso es porque otras cosas se han hecho bien anteriormente por parte de todos los gobiernos y por parte de todas las facultades universitarias. Bueno, vamos a centrarnos donde sí que podemos incidir. Ahí no tenemos problema, en el número de enfermeros y de enfermeras, por lo menos a tenor de lo que decía, los datos que trascendían ayer, efectivamente estamos, si nos atenemos a esos datos, superando incluso la media europea. Yo quería decir que, bueno, pues efectivamente el estamento sanitario era, coincido con el señor González, era uno de los que mayor eventualidad tenía, ¿no? Un 60% de los trabajadores del Servicio Navarro de Salud no tenían un puesto fijo, y eso cuando, bueno, pues la señora Ibarrola tendrá que aceptar que durante los gobiernos de UPN no se convocaron OPEs. Durante esta legislatura se han convocado 50 OPEs en salud, más luego el decreto que se ha aprobado para la estabilización de las plazas, y hay que reducir esa eventualidad a un 8%, y en eso desde luego está este gobierno, porque el fidelizar las plazas es importante para que la sanidad funcione bien y tengamos una sanidad lógicamente de calidad y podamos bajar también esas listas de espera. Yo también quiero poner en valor el esfuerzo que están realizando los profesionales sanitarios en reducir estas listas de espera, porque muchos de ellos, a falta de compañeros, de que bueno, pues han estado de baja o que no hay puestos sin cubrir, pues están doblando turnos, están prolongando jornadas, están deslizando turnos. Entonces, que bueno, pues todo eso es un esfuerzo que se tiene que poner en valor, de que los profesionales sanitarios quieren también mejorar estos datos, listas de espera, porque bueno, debe ser así, ¿no? Y queremos decir que efectivamente pues habrá que ponerle remedio y solución, y en eso estamos desde luego el Partido Socialista empujando a este gobierno para que haga ese programa especial, reduzca listas de espera
Y también luego hablaremos de ello. Bueno, pues sobre todo apostamos por que haya un cambio de modelo sanitario y se modernice la sanidad navarra. A mí me gustaría, ahora le doy la palabra a la señora Ibarrola, sí que me gustaría luego entrar en la segunda parte del programa en esos planes que se quieren, que tenemos todavía que conocer, ¿no? Que se están elaborando para, o por dónde tendrían que ir para tratar de revertir la situación, como se dice desde el Gobierno. Bueno, hablamos luego, pero sorprende que 3 años y pico después de gobernar todavía no tengamos un plan encima de la mesa para listas de espera. Los planes habitualmente en gestión sanitaria se hacen cuando uno llega y los va implementando. Este Gobierno todavía no tiene planes. De todos modos, empezó la legislatura con una huelga médica, con unas reivindicaciones muy concretas, con un acuerdo muy concreto firmado por este Gobierno que ha incumplido de forma sistemática. Y lo podrá decir el sindicato médico, que se siente absolutamente engañado, porque todo aquello que firmó la consejera de Salud con ellos para finalizar la huelga no se ha cumplido nada. No se ha implementado ni una sola medida para atraer y retener profesionales. Nosotros hemos puesto en todos los presupuestos algunas que siempre han sido rechazadas. Plazas de difícil cobertura. Hay muchas comunidades que están haciendo cosas. Aquí estamos esperando, como en todo, a Pedro Sánchez, a ver si mueve un poquito la sartén y vamos todos detrás. En gestión sanitaria ya nadie habla de actividad, señor González, habla de resultados, porque afortunadamente desde hace muchos años podemos hablar de resultados y no hemos visto más que malos resultados en la gestión, de manera objetiva, señora Lacama, se ponga como se ponga. No he hablado solo de porcentaje, he hablado que somos la comunidad con peor dato global, peor dato, y esto es así detrás de Andalucía, solo que Andalucía va mejorando y nosotros vamos empeorando. Ese es el dato. Entonces, bueno, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran. Priorización de la demanda, lo hemos puesto encima de la mesa. Llevamos una proposición de ley que ustedes no quisieran ni siquiera debatir y ahora, 3 años y pico después, nos viene la consejera para decir que va a hacer algo en priorización de la demanda. Lo que pusimos en el 2019 encima de la mesa es una dejación absoluta de toda la responsabilidad que ha tenido, con 7 años consecutivos de presupuestos al alza. A los datos me remito de nuevo. Por algunas cosas de las que dice la señora Ibarrola, y que algunas son reales y otras cosas son bastante opinión. ¿Y en qué sentido? Pues porque los datos de salud se pueden contrastar de muchas formas. La actividad es simplemente un dato para saber el grado de eficacia que tiene el sistema a la hora de atender a los pacientes que lo demandan. Pero hay cosas que a mí a lo largo de estos años me han parecido pues llamativas. En el año 2008 los sindicatos conseguimos que se negociase con el Gobierno de Navarra la implantación del servicio de urgencias rurales con un equipamiento, con un número de profesionales. Y en el 2014 la señora Ibarrola lo que hizo fue una contrarreforma de ese acuerdo que conseguimos, que ustedes no han cambiado en 7 años, que supuso 200 y pico profesionales más en atención primaria. ¿Y qué se consiguió? Pues bueno, cuando en el 2008 se implantó ese acuerdo que conseguimos los sindicatos, las urgencias hospitalarias cayeron un 20%. En el 2014, con UPN gobernando y quitando ese acuerdo que había conseguido los sindicatos, y quitando más de 24 profesionales de atención primaria, lo que consiguieron es que otra vez las urgencias hospitalarias creciesen por encima de 400 personas por 1000. Gobernando y no lo han cambiado. Y eso son datos de salud. ¿Por qué? Porque ustedes han conseguido desde el Gobierno del Estado y desde el Gobierno de aquí dejar mutilada la sanidad pública. Y a mí me hace muchísima gracia. Me alegra mucho que hable de ese acuerdo en concreto, porque ustedes hicieron una ley, todos ustedes hicieron una ley en el año 2013 que no han cumplido y que no han puesto en 7 años ni una sola medida encima de la mesa. Los que no han cumplido esa ley serán los gobiernos que han estado. 7 años. Pero ustedes tampoco. Una pausa para la publicidad, señora Lacama. 2013, 2014 y 2015. Brevemente, yo creo que es evidente que las causas de las listas de espera son multifactoriales y tenemos que abordarlas de una estrategia coordinada, integral, con medidas a corto, a medio, a largo plazo
con medidas bueno, pues que nos hablen de incremento de actividad, de primeras consultas, de ampliación de horarios cuando veamos que sea interesante posible. Bueno, hay una serie de medidas amplias, ¿no? Yo lo que creo que es bastante evidente, la señora Ibarrola nos lo está mostrando esta noche, es que UPN no tiene la llave para salir de esta situación. No, lo que viene nos da muchas lecciones, nos dice lo mal que está todo, está fatal. Bueno, es estrategia del apocalipsis con la que llevan desde 2015, ¿no? Pero tampoco se me olvida que, por ejemplo, cuando ustedes gobernaban, además de usted lo ha citado, una crisis financiera mundial, había decisiones políticas locales, concretas, que nos hacían ir en un sentido o en otro. Y ustedes, y lo hemos hablado antes, bueno, pues decidieron, por ejemplo, invertir 60 millones de euros en un circuito de alta velocidad en Los Arcos, para que vayan los coches y las motos de alta velocidad, mientras hacían recortes en la sanidad pública, en la educación pública, en el resto de derechos, derechos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, ahora vienen a vendernos la moto de que tienen la llave para solucionar esta situación. Ya sabemos cómo han gobernado, cuando han tenido ocasión. No, la lista de espera ha estado controlada solamente con un gobierno de UPN, le recuerdo, antes de la crisis financiera. La anterior legislatura con un gobierno, bajo un gobierno liderado por Geroabay. La anterior legislatura bajo un gobierno liderado por Geroabay. No la gobernaron, no la controlaron, perdone, terminaron con 46.000. Suena la sintonía para acudir a la pausa para la publicidad. Retomamos en unos instantes y tratamos de poner en claro qué se puede hacer para tratar de revertir esta situación. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta en este dilema de hoy, donde abordamos la situación de la sanidad pública en Navarra, con esas listas de espera que se han engordado en los últimos tiempos. Vamos a conocer la opinión del sindicato médico acerca de esta problemática, además de la de algunas personas que hemos consultado a las puertas de consultas externas, precisamente en el Hospital Universitario de Pamplona. Crecen las listas de espera en Navarra y el tiempo medio de demora es de 72 días naturales, es decir, más de 2 meses. Me han llamado a mí para el 29 de septiembre, pero estaba en lista de espera, pues igual desde, no sé, exagero, enero, febrero. Desde mayo, junio, pues 5 meses. Sí, 3 meses o así. Bueno, pues mira, una de ellas 2 años. Ginecología. En nuestra comunidad hay 61.105 personas esperando una primera consulta, 5.000 más que hace un mes. Que con lo de la pandemia que hemos tenido, claro, que si tenías consultas, pues han tardado hasta ahora. Un año, hemos estado esperando desde agosto para el tema de otorrino. Sí, al final la atención al paciente hicimos una carta y nos han recibido hoy. Hay quien no ha notado este repunte en la demora. Pues cuando me ha tocado, no, tampoco me ha tocado esperar. O sea, vamos, estoy satisfecho de cómo va todo por aquí. Sí. No ha sido más que unas semanas, ¿no? Considerando que en otras especialidades sí que hay una buena lista de espera, pues la verdad es que es lo comprensible, ¿no? Desde Salud admiten que este empeoramiento en las listas de espera se debe a la falta de profesionales, la estacionalidad y la salida de la pandemia. Desde el sindicato médico critican que esta situación es síntoma de algo mayor. Sigue habiendo un problema de base, el problema de base es la falta de especialistas, no tenemos tiempo, estamos sobrecargados, no podemos dar una buena atención y eso se traduce en un aumento de las listas de espera. Aseguran que el escenario a corto plazo está lejos de mejorar. Que cuando por fin se puedan destaponar esas listas de espera y empecemos a atender a esos pacientes, una parte importante de esos pacientes van a pasar a engrosar las listas de espera de quirófano. Un contexto que genera una gran frustración entre los pacientes. Vienen enfadados, vienen molestos con toda la razón del mundo y uno de los síntomas es el aumento de las agresiones, afortunadamente verbales. Ahora aguardan la llegada de los próximos presupuestos y confían en que haya una partida destinada a cubrir los puestos vacantes y revertir esta situación. Bueno, acaban de escuchar el sindicato médico que la situación a corto plazo está lejos de mejorar. Bueno, escuchamos también a algunos pacientes opinar sobre su propia situación. La pregunta que les traslado ahora es que quienes nos están viendo en casa, les están escuchando y están esperando a una lista a que les atienda el médico especialista, llevan ya un tiempo, ¿qué se les puede decir? Bueno, yo creo que evidentemente la situación es complicada y la salida no es fácil. Y la salida tiene que ser desde múltiples frentes, es decir, no hay una única solución ni una varita mágica, lógico. Solo se puede hacer con una participación amplia de pacientes y de profesionales, algo que a nuestro entender desde luego no se ha hecho.
hace falta políticas para atraer y retener profesionales a Navarra. Navarra era atractiva para los profesionales sanitarios, ahora no lo es. No nos han dado datos de cuántos vienen y cuántos se van. Será porque no está, el dato no es muy bueno para este gobierno. Y a la hora de poner en valor y empoderar todos los perfiles profesionales, no solo los médicos, es muy importante, algo que hemos puesto encima de la mesa y que no se ha hecho tampoco nada, definir funciones, atribuciones, competencias y regular normativas para que todos los perfiles profesionales, todos, no los voy a nombrar porque todos, hagan todo lo que tienen, las máximas capacidades que tienen, pero con herramientas que en este momento el Gobierno no ha querido. No va a haber, nunca yo creo que ha habido mimbres de consenso en todos los grupos parlamentarios para regular normativa que permita esto. Y el Gobierno no ha querido, y la consejera de Salud no ha querido y no lo va a hacer. Pusimos encima de la mesa, insisto, al principio de la legislatura, una proposición de ley para mejorar listas de espera, para regular tiempos de espera máximos, por ejemplo, en tratamientos de oncología o en procesos más graves, para priorizar, porque no es lo mismo esperar por un proceso que por otro, o para poner también tiempos máximos en revisiones, porque nos fijamos solamente a veces en una primera consulta de un tema que puede ser banal y tenemos olvidados, sin que nadie mire esos datos, pacientes en revisiones durante mucho tiempo, que solamente han empeorado en este tiempo. Un año para el otorrino, decía. Yo creo en una política orientada a resultados en salud, orientada a valor, que es, con los recursos que tienes, priorizar las medidas para obtener la máxima ganancia en salud posible. Y eso solo se hace midiendo resultados y mejorando resultados. Nada se ha evaluado en toda la legislatura con este Gobierno. Pero medidas encima de la mesa, claro que hay. Solo hace falta escuchar a los que saben. Algunas acaba de plantear la señora Ibarrola, señora Fanlo. Bueno, nos encontramos en un momento de transición, en una época de pospandemia. La pandemia de la COVID pues, nos ha dado muchas lecciones, ¿no? Y entre ellas los sistemas sanitarios, ya no solo en Navarra, sino la mayoría de los sistemas sanitarios mundiales, y así lo ha puesto de manifiesto un estudio publicado en Lancet, no estaban preparados para afrontar de forma adecuada una pandemia de este calibre. Por lo tanto, tenemos que fortalecer el sistema sanitario. Desde el Partido Socialista lo tenemos claro, políticas públicas, fortalecer la sanidad pública, y desde luego hay que hacer un cambio, intentar hacer un cambio de modelo de sistema, no brusco, pero sí que esta pandemia nos ha dado lecciones, como ya he dicho antes, y una de las lecciones es que debemos fortalecer la atención primaria. La atención primaria debe ser más autónoma, debe tener más capacidad diagnóstica, más capacidad de resolución, y luego nosotros creemos que el ampliar competencias de otros profesionales sanitarios como es la enfermería, es decir, aportar en dónde pueden aportar más valor estos profesionales, que es sobre todo en el tema del cuidado al paciente más anciano, con patologías crónicas, pluripatológico, que además va a ser el principal paciente o el principal consumidor de lo que va a ser la sanidad pública navarra, pues es ahí donde debemos destinar nuestros esfuerzos, ¿no? Yo creo que sí que estamos a tiempo de, en ese periodo de transición, recoger esas lecciones que nos ha dado la pandemia, fortalecer nuestro sistema sanitario, y también decir que no todas las especialidades médicas tienen la misma lista de espera, ¿no? Que hay, sobre todo son traumatología, oftalmología y dermatología, que además muchas de ellas son son históricas, ¿no? Con listas de espera que creo que también hay que abordar otra forma de manejar los pacientes con este tipo de patologías y facilitarles el que sean derivados de una forma más preferente o no a las consultas desde sus profesionales de atención primaria. Decía la representante de Navarra Suma, hablaba de que había que definir funciones, regular normativas. Dice usted, señora Fanlo, que se podrían ampliar competencias, por ejemplo, en la parte de los profesionales de enfermería. Bueno, no sé si entroncan un poco esas dos propuestas como idea, ¿no? El hecho a la hora de buscar soluciones, señora. Sí, iba a empezar por ahí, ¿no? Iba a empezar diciendo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, y yo creo que es importante partir de ahí, partir de un diagnóstico lo más consensuado, lo más compartido posible, y yo creo que en muchos de los aspectos lo tenemos.
con matices. Yo, la verdad es que también le oigo a la señora Ibarrola decir que Navarra ya no es atractiva, y me acuerdo de lo que está pasando en la Comunidad Autónoma Vasca, donde los profesionales cobran más que Navarra, no solo en sanidad, también cobran en educación más que Navarra y en el resto del Estado. Una vieja reivindicación también. Son los que más cobran de todo el Estado, en general, en los servicios sociales, en educación, como profesor os lo puedo asegurar, también en sanidad, y qué problemas están teniendo también en la CAP, que no encuentran médicos, sobre todo con los médicos, porque no hay. O sea, que vamos a ver también, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, pero también con matices, ¿no? Pero insistiendo en la parte del consenso, sí que creo que una estrategia integral con la atención primaria como eje, yo creo que es fundamental, con unas medidas, bueno, pues globales, que miren al corto, pero no se olviden del largo plazo. Y bueno, antes he citado unas cuantas, no me quiero repetir, tampoco quiero repetir unas cuantas de las que se han dicho. Yo creo que es importante que seamos capaces de salir un poco de ese ombligo partidista y de trabajar a una, como creo que se está trabajando a una, pues por ejemplo, desde el sector de los y las profesionales, ¿no? Y aquí sí que quiero terminar, bueno, pues recordando una de las grandes fortalezas que tenemos en Navarra, si no la que más, y es el sector profesional. Tenemos unos profesionales y unas profesionales magníficas, y es un lujo, y la verdad es que tenemos que seguir, bueno, pues reforzando el sistema a partir de ellos y ellas. Y sin embargo, decían desde Navarra Suma, señor González, que Navarra ya no es atractiva para los profesionales. Bueno, yo le puedo decir que tengo absolutamente esa misma noticia de todas las comunidades autónomas del Estado español. Es decir, yo al sindicato médico he oído decir que son los peor pagados y que hace falta profesionales y que no son atractivas en sus comunidades por culpa de los gobiernos correspondientes. Es decir, es una coletilla que el sindicato médico está utilizando de forma periódica. Corporativista, quizá. Creo que tiene su propio interés y que una parte de realidad es, pero también si analizas las listas de espera te das cuenta de que las listas de espera que son más grandes y que más han crecido son las que hay profesionales, digamos, también en la sanidad privada. Es decir, es curioso que las listas de espera de las especialidades que no tienen sanidad privada, es decir, que no tienen competencia, no tengan listas de espera, y sin embargo en otras sí. Dices, bueno, yo soy de los que piensan que aquí nadie es un ángel, y eso viene tanto para el personal de medicina como para todos los trabajadores y trabajadoras públicas, y eso hace que a veces la demanda también se autogenera, y eso es bastante fácil de ver, se puede comprobar. Y luego está claro también que hay también diferentes grados de productividad entre los distintos equipos, y viendo los datos de actividad de los distintos servicios se ve cómo hay unidades que trabajan mucho más y mucho mejor, y hay otras que trabajan pues de una forma más regular. Y también, como dato de salud, se ven los reingresos de pacientes que se dan en algunos servicios y que no se dan en otros servicios. Es decir, hay probablemente muchos efectos en los que influir, muchas herramientas que habría que utilizar. Para mí, imprescindible ganar en capacidad resolutiva en atención primaria, y eso se hace con recursos. O con un cambio de modelo al que aludía la eso se consigue sobre todo con más personal en atención primaria y con más recursos. Si nosotros conseguimos que los pacientes, sus problemas de salud, se solucionen en atención primaria, vamos a reducir las listas de espera de una forma importante. De todos modos, hay un factor muy sencillo. Es decir, si no nos dice el Gobierno, preguntándole a la presidenta o a la consejera de Salud cuántos profesionales médicos vienen y cuántos se van, ¿qué pensamos? ¿Que vamos a salir muy bien en la foto? Pues desde luego está claro que no debemos salir muy bien en la foto para cuando ocultan el dato. Y los profesionales están decepcionados, están defraudados porque se han sentido engañados, porque había compromisos que no se han cumplido, los de las reivindicaciones de mejoras retributivas y mejoras laborales son claras, estaban firmadas, no se ha hecho ninguna, y el presupuesto de atención primaria ustedes en 2 legislaturas lo han prometido al 25% y no han sido capaces de subir ni medio punto. Entonces, recursos en atención primaria, oiga, pónganlos, que llevan 7 años haciendo presupuestos sin aumentarlos. Es decir, los profesionales se sienten engañados. Los profesionales se sienten engañados. Que más recortó en salud, el 18%. Ustedes criticaban, no voy a terminar por mucho que me diga. Ustedes criticaban peonadas y privatizaciones que han multiplicado con peores resultados. Lo podemos mirar el cuadro o el cubo por donde usted quiera. Mayor gasto
peor resultado. Señora Fallo. Blanco y en botella. Sí, señora Fallo. Simplemente un dato, Blanco es decir, y en botella. Sí, pero no un dato monopolicemos, nada más. el debate, sí. En el 2014, en diciembre del 2014, la lista de espera del 14, no del 13 que ha dicho la señora Fallo, fue de 60.428 personas. No es cierto. El 4 veces la que cogió en 2011. No es cierto, pero además, señor González, lo tengo pero aquí además, delante, no es cierto. Sí, sí. No es cierto. Mira en los datos No de es actividad. cierto, que no es cierto. Nos estamos En el enfrascando, SISNA de diciembre del 2014 no es cierto. ¿Usted y no está. sabe que los han corregido? Porque se Bueno, acaban estamos de ver enfrascando en lista. los datos, señora Claro. Fallo. Se lo doy luego, no es cierto. Bueno, desde luego este gobierno ha hecho un esfuerzo sobre todo por aumentar las plazas de MIR. Los MIRes se han duplicado las plazas de MIR en Navarra, de los médicos internos especialistas. Sabemos que formar un médico cuesta una media de 4 y de 5 años, por lo tanto, los frutos de esos médicos que han entrado estos MIRes, ¿no?, en esta legislatura, pues los vamos a obtener en 4 o 5 años. Cosa que bueno, pues es una muy buena noticia. Nosotros, y es así, los MIRes de familia este año, salvo 1 o 2, el resto de los que han acabado se han quedado aquí en Navarra, por lo tanto tampoco será tan mala comunidad para trabajar. Y quiero puntualizar porque yo creo que hay un cambio de paradigma, en las nuevas generaciones de nuestros médicos jóvenes. No todo lo que ellos reivindican son la remuneración económica, ¿no? La medicina se está feminizando, hay muchas mujeres en el campo de la medicina y por lo tanto, sobre todo lo que reclaman es conciliar su vida familiar y su vida laboral. Entonces, en eso es lo que tenemos que incidir. No todo es el pago de dinero, sino que las nuevas generaciones de médicos nos están pidiendo conciliar, mayor flexibilidad horaria, que puedan tener más horas Pero libres. para todo eso hace falta recursos, evidentemente. Efectivamente, pero no todo es lo que solicitan nuestros médicos, claro que no, pero no lo recursos han hecho. económicos. Nos quedan 5 minutos. Claro. 5 minutos, ya ven cómo pasa el tiempo. Pero había una parte también del programa que se nos ha quedado pues, para 5 minutos. Es decir, hablamos de la pandemia como una de las causas que nos han llevado a esta situación, pero los datos de la pandemia, pues afortunadamente son otros respecto a lo que era hace 30 meses o por ahí. ¿Qué nos queda? Es decir, el último dato que sirva un poco de pincelada. El número de ingresos hospitalarios por gripe supera ya al número de ingresos hospitalarios por COVID. Ya no hay, o por lo menos el último dato que tuvimos, pacientes en UCI con COVID. ¿Por dónde toca salir? Vamos a empezar por usted, señor Gonzalo. Hablando de fotografías, ¿qué fotografía adivina usted hacia dentro de, vamos a poner, 6 meses? Creo que la apuesta que tiene que hacer en el ámbito sanitario, claro. Sí, la apuesta que tiene que hacer el Departamento de Salud es sobre todo estabilizar la plantilla y reforzar atención primaria. Eso es básico. Si no somos capaces de que las plantillas sean fijas, de que todos esos profesionales que durante la pandemia se han dejado la piel, porque ha sido literalmente así, y el esfuerzo se lo tenemos que devolver de alguna forma. Y creo que también que hay que hacer una reflexión sobre las retribuciones de los estamentos sanitarios, porque aquellos recortes que se implementaron en el 2010 todavía siguen pendientes de solucionar o de recuperar. Y creemos que ahí hay que hacer también un esfuerzo financiero para recompensar a todos esos profesionales. Probablemente Navarra sea la única comunidad que no tiene carrera profesional todo el personal sanitario. Creemos que ahí habría que hacer también mucho, porque sí es cierto que esta pandemia ha afectado anímicamente a todos los trabajadores y trabajadoras y recuperar su confianza y su ánimo va a ser básico para salir adelante. Señora Cama. Bueno, yo partiendo del principio de prudencia en el que llevamos desde marzo de 2020 al menos, sí que parece que estamos en otra situación. La propia OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, parece que está diciendo que podemos estar ante el fin de la pandemia, al principio del fin de la pandemia, cierta gripalización. Es una palabra que no me gustaba mucho cuando lo utilizábamos hace más o menos un año, unos cuantos meses. Parece que en esta situación estamos más cerca, pero bueno, me gustaría también poner el foco en las consecuencias sociales a nivel global, ¿no?, que estamos teniendo. Me gustaría poner el foco en las consecuencias respecto de la salud mental, sobre todo de las personas más jóvenes, ¿no? Ha aumentado casi un 25%. Más jóvenes y no tan jóvenes. Sí. Sí. Igual
saben por deformación profesional, pero me toca más mirar ahí, ¿no? Pero sí que ha aumentado una barbaridad, ¿no? Si hablamos de consecuencias socioeconómicas, ¿qué vamos a decir? Y de cara al otoño ya tendremos tiempo de hablar de ello, ¿no? Yo creo que tenemos que atender la estabilización, el refortalecer el sistema público de salud, desde luego, desde unos parámetros de inversión pública a medio plazo, pero no nos podemos dejar de lado pues estas consecuencias, estas derivadas sociales que creo que tienen, bueno, pues que nos va a tocar probablemente en el corto y medio plazo más de cerca que lo que es la pandemia. Señora Pablo, estamos terminando. Bueno, pues es buena noticia, ¿no?, que haya más casos de gripe que de COVID. Eso es que se está normalizando la situación epidemiológica. Y bueno, desde luego para el Partido Socialista tenemos claro que lo prioritario es reforzar nuestra atención primaria. La atención primaria, en algún momento de nuestra vida, todos los ciudadanos navarros y navarras la utilizamos y por lo tanto debemos tener una atención primaria de calidad, resolutiva y fuerte. Otro tema muy importante para nosotros es la salud mental, la atención a la salud mental, sobre todo nuestros jóvenes. Hemos visto cómo se han disparado el porcentaje de suicidios, sobre todo en los adolescentes y sobre todo en las mujeres, en las niñas, ¿no? Y eso nos preocupa y nos preocupa mucho. También nos preocupa la salud mental de nuestros pacientes más ancianos, la soledad en la que han vivido muchos durante todo este tiempo en la pandemia. Y por último, yo quiero lanzar el hecho de que bueno, pues en el Parlamento también vamos a comenzar con una comisión especial para intentar poner las bases a esa nueva ley foral de salud que creo que puede ser el marco de ese nuevo modelo sanitario que necesita Navarra. Señora Ibarrola, terminamos. Pues, yo creo que el problema fundamental de la sanidad navarra no es la COVID, es todo lo que se ha dejado de hacer por la COVID. Pacientes crónicos no atendidos, la lista de espera peor que Navarra ha vivido nunca, una atención no presencial en la atención primaria todavía para muchos problemas de muchas personas que necesitan o creen necesitar una atención presencial y que no la están encontrando y que se refleja en mayores quejas, y que no vamos a decir que Navarra es la peor sanidad, pero sí que era una referente reconocida ampliamente durante muchísimos años. Y hoy es el día que, además de la lista de espera, no somos referente en vacunas porque no tenemos ni una sola vacuna por encima, cuando un montón de comunidades sí. Hemos perdido la referencia en cribados de detección precoz de cáncer y hay muchas comunidades que nos llevan mucho. No tenemos prestaciones sanitarias por encima como tienen otros muchos, y el ejemplo de hoy, por ejemplo, era la vacuna del papiloma, que han anunciado que vamos a esperar al Ministerio, o pues bueno, los sensores para diabéticos, por ejemplo, para que no se pinchen 6 días, aprobadas mociones en el Parlamento por todos los grupos y que este Gobierno no pone. Seguros privados de salud que han aumentado un 67% desde 2015, en el último año un 8% frente a un 4% a nivel nacional. Es decir, no estamos donde estábamos, y Navarra merece que con los recursos que se destina a la sanidad pública se gestione de forma efectiva y eficiente para recuperar lo que teníamos y de lo que estábamos tan orgullosos. Nos tenemos que ir. Les agradezco desde luego el fair play que han tenido en un debate tan sensible como es este, el de la sanidad, y que nos afecta absolutamente a toda la sociedad navarra. Gracias y hasta la próxima. Y con ustedes el miércoles que viene con otro tema seguramente de su interés. Nada más, pasen una feliz semana.